9:51 y estamos ya con nuestra invitada, con la periodista Andrea Bernal, una periodista además de muchísima experiencia que además ahora regresa a las pantallas, regresó ya a las pantallas de televisión del Ecuador, esta vez con un nuevo programa que se estrenó ya en Teleamazonas de lunes a lunes. Y bueno, vamos a hablar también de eso, pero también le hemos invitado para conversar de la coyuntura política que ahora mismo está un poco de cabeza en nuestro país. Bienvenida, Andrea, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué tal el estreno del programa y qué tal también la coyuntura política en el Ecuador? Porque, bueno, ya tuvimos un contundente resultado en la consulta popular y referéndum. Bienvenida, Andrea, y gracias por acompañarnos. Pues Verónica y Andrés, un gusto saludarlos a la distancia nuevamente aquí en Bogotá, porque voy a ir y venir. Así que Madre va mía, a qué ser ajetreo. interesante también ese doble ciudad, doble país. Primero, agradecida por este espacio que ustedes me dan, contenta, realmente creo que el lunes fue una gran noche pues para todo el equipo de lunes a lunes, para Teleamazonas, para mí, lógicamente de volver a la pantalla de los ecuatorianos después de algunos años y de poder llegar con una nueva propuesta de análisis, de debate, de datos, de reportajes, de escuchar muchas voces, jóvenes, no tan jóvenes, mujeres, hombres, Guayaquil, Quito, ojalá después podamos, sin duda abriremos la mesa a otras ciudades del país, porque el Ecuador es más que dos ciudades, sin duda alguna. Así que contenta de este regreso y de poder poner sobre la mesa que nos aprendamos, yo digo, a escuchar y a conversar y a debatir. Y eso ojalá logre que el país sea, no digo terminar con eso, sino un poquito menos polarizado, un poquito menos tú en una esquina, yo en otra, sino que en la mitad hay muchos grises, muchos colores y que podemos encontrarnos y que hay espacio para todos. Así que eso es un poco la reflexión. Enhorabuena por el estreno de lunes a lunes, que además se estrenó con una coyuntura política importante, ¿no? Y después de ese estreno, Andrea, bueno, tiene un panel interesante de expertos. ¿Cuáles las conclusiones, las primeras conclusiones que se puede llegar de esta coyuntura política, de este momento tan delicado también que vive el país? Y cuando, bueno, la ciudadanía le dijo no al presidente, además de un resultado que ni las encuestas ni nadie lo vio quizás venir. Pues sin duda en el Ecuador y yo creo que en América Latina, ¿sabes, Verónica? Los periodistas no tenemos chance de aburrirnos. Siempre hay algo, siempre hay noticias, siempre pasan cosas. Ojalá pasaran a veces cosas más positivas que pudiéramos informarlas, pero también hay cosas buenas, sin duda alguna, y aquí estamos también para traerlas. Pero hay una coyuntura importante. Como tú bien dices, yo creo que cayó de sorpresa a muchos como empecé ese día el programa diciéndole a los del panelistas, ahora no me van a decir que todos sabían que esto iba a pasar, ¿no? Porque a la victoria todo el mundo dice, ah, no, pero ya estaba cantado. Entonces, yo creo que nadie, ni siquiera dentro del gobierno, el gobierno empezó los últimos días a estar preocupado con la pregunta uno, la de las bases, y con la última. Pero, Así. por ejemplo, la A, la B y la C la daban por ganada y yo creo que todos la dábamos además por ganada según las encuestas. Eh, Como le dije también al presidente del Congreso de la Asamblea Nacional, a Nils Olsen, que estuvo con nosotros también en el programa, la derrota es una oportunidad. En la derrota se aprende, en la derrota se escucha, porque en la victoria uno gana y sigue su camino, ¿no? No revisas mayor cosa. Entonces hemos visto que con este remesón del gabinete, esperemos, no sé después qué opinará el resto de si realmente va a haber un ajuste o es un reciclaje a veces que pasa dentro de los gabinetes como para entender que se movió algo, pero yo creo que el presidente también tiene su estrategia, sin duda alguna, hace esos cambios porque va a contar luego qué es lo que va a Poco hacer o cómo va, entendibles los hacia dónde cambios, ¿no? va. Un poco ortodoxos además. eh, Cuando empiezas a, yo muevo aquí y después vuelvo y muevo acá y después reciclo y traigo gente que no estoy diciendo que el personaje es el que está mal, sino como el movimiento que tú dices, ¿por dónde va la cosa? Ahí es donde, no sé, creo que al gobierno también le falta explicar, le faltó explicar el tema de la consulta, muy corto también la campaña, pero... pero bueno, como digo yo, los ecuatorianos hablamos, ¿qué quisimos decir? Eso lo tiene que asumir el gobierno y también nosotros como ciudadanía asumir pues lo que se votó.
Así es, y bueno, son cambios importantes que se tendrán que venir sin duda en las próximas semanas. Respecto al programa de lunes a lunes, Andrea, la idea es, bueno, ir marcando la agenda de cada semana, analizar lo que sucede en la política en distintas aristas. Cuéntenos un poco, bueno, lo que se espera del programa, del formato, que también es bastante interesante, ¿no? Sí, marcar la agenda, tú sabes que los lunes pasan cosas, es el inicio de una semana. Mira que el lunes que pasó ayer, mentira, hoy es miércoles, antes de ayer empezaron los cambios a esa hora del gabinete, ¿no? Entonces había incluso en vivo, eso me parece que es interesante y novedoso porque no es un programa grabado, entramos en vivo a las 10:30 de la noche. Admito que mucha gente te dice que la hora es complicada, pero yo creo que son hábitos, ¿no? Nosotros los ecuatorianos estamos acostumbrados a unos horarios y en otros países de América Latina la política se habla después del noticiero, esto está en el prime time, es prueba y error, pero me da la impresión que hay mucha gente que quiere estar todavía informada y también acaparar otras audiencias, Verónica, porque aquí, como te decía, hay gente de muchas generaciones y la política no tiene que ser solo para nuestros papás, los abuelitos, los tíos y para de contar. Ahorita hay unas generaciones, los centennials, los millennials, los más jovencitos incluso que ya no sé ni cuánto más para atrás, em, quieren y lo vemos en las redes y lo vemos en la propuesta del no, por ejemplo. De gente más joven que se metió a las campañas a hacer no con inteligencia artificial en TikTok y sí quiere hablar de política, porque es que hablar de política no es simplemente hablar de políticos que dicen, ah, es que es aburrido, es que qué pereza. No, es hablar de nuestro día a día, eso es política, es nuestros derechos, nuestros deberes, qué tenemos que pedirle al otro cuando votamos por él. Es un montón de cosas que yo creo que también una audiencia nueva se puede recoger de ahí y eso también es lo que intentamos hacer. Interesante, estamos conversando con Andrea Bernal, reconocida periodista ecuatoriana, colombiana, con más de 20 años de experiencia en la televisión. Ahora vuelve a la televisión ecuatoriana con su programa de lunes a lunes. Y bueno, estamos hablando también de política, de este momento que estamos viviendo los ecuatorianos. Andrea, muchas gracias por acompañarnos y suerte en su nueva aventura. Y quiero preguntarle acerca de su motivación, ¿por qué ahora? ¿Por qué regresar a Ecuador con un programa, con el esfuerzo que ello significa? Y también acerca de lo que decía antes, ¿por qué usted va a contribuir a reducir un poco la polarización en el país? Es decir, ¿cómo el programa va a aportar en este aspecto? Pues yo creo que uno tiene que subirse al tren de las oportunidades, Andrés, y Teleamazonas muy generosamente me abrió la puerta y me expuso este proyecto que lo hemos ido armando de la mano de gente muy valiosa de Teleamazonas, muy agradecida por el equipo que me dijo, mira, hagamos esto. Entonces yo creo que primero es una apuesta de Teleamazonas y me parece de aplaudir que la televisión nacional quiera hacer nuevas apuestas, porque a veces nos quedamos como en la zona de confort, ¿no? En la comodidad, esto es lo que la gente ve, y primero pues me parece que el Ecuador esté haciendo producción propia y nueva. Es de aplausos, más allá de si sea yo u otras caras. Eso uno, entonces me llamó la atención y creo que volver a la televisión ecuatoriana siempre es un reto y también es una nostalgia bonita que yo tenía, ¿no? Son 17 años por fuera, agradecida también con mis casas aquí en Colombia, que han hecho este gran camino, una gran maestría con la que tengo ahora en el periodismo y poder ponerla al servicio de mi otro país. Yo tengo dos países, pero de mi país de origen, además de donde, en donde nací, me crié y donde estudié periodismo y donde inicié mi vida profesional, pues me parece valioso. Y la coyuntura política, Andrés, creo que ayuda, funciona, hay una oportunidad de sentar unas bases creo un poco bajarle el tono, ¿sabes? También, Andrés, creo que lo decían en Colombia y en otros países de América Latina, bajar el tono de las discusiones, aprender a escucharnos. Yo estoy dejando simplemente ese mensaje, aprender a escucharnos. Qué valioso es que yo escucho a Verónica y tal vez no estoy a favor o no concuerdo con nada de lo que dice, pero la respeto y la respeto por lo que piensa. Y nos vamos bien y nos tomamos un café y no pasa nada. Entonces, bajar el tono de nuestras conversaciones, yo creo que eso va a ayudar y espero contribuir a eso desde esta nueva trinchera.
Andrea, y en ese sentido, usted tiene un lineup, un star team de grandes panelistas, de gente que son muy destacados, cada uno desde sus ámbitos, politólogos, marqueteros digitales, constitucionalistas, periodistas, por supuesto. ¿Nos puede dar un detalle más o menos de quién está ahí conformando parte de su equipo y cuáles son sus pedigrís? Claro, tenemos una mesa que irá igual rotando, ya verán gente, también habrá invitados, gente que se siente en esa mesa, otros no, pero el fin del programa es siempre tener una mesa fija, ¿no? Donde está, por ejemplo, Alondra Enríquez, como usted lo ha dicho, una chica joven que tiene una cantidad de datos en temas de redes sociales, de conversaciones en Instagram, en YouTube, en TikTok. Datos muy juiciosos de Golden Suit, que ellos son los que nos proveen esta información, para saber qué dicen los ecuatorianos allí, porque también estamos en ese día viendo solo encuestas o viendo solo una parte de los ecuatorianos que hablan, pero ya hace mucho tiempo, pero hay que ponerle muchísima atención, incluso yo estoy aprendiendo un montón con ella, de qué pasa allá adentro, por qué pasa, qué es viralidad, qué es no, cómo desegregar qué es pauta y qué son bots. Entonces eso va a ser ese ejercicio que vamos a tener interesante de la conversación, diría yo, que pasa en redes sociales. Está, por ejemplo, Carlos de Tomaso, él hace parte de una radio en Guayaquil, de Radio Centro, un constitucionalista, abogado de pura cepa, como le digo yo, gran amigo, lo conozco hace muchos años, y nos aterrizará como en estos temas más complejos que son los de los abogados, ¿no? Para hablarnos también en formas más aterrizadas. Está César Febres Cordero, un jovencito, como le digo yo, el de la mesa, es un centennial de 26 años apenas, muy pilas en temas políticos también, hace parte de una mesa de una radio también en Guayaquil. Está Natalie Pernet, una abogada quiteña, fue dos veces candidata a asambleísta, metida más en la política, y está Andrés Rodríguez, que es un señor en temas económicos, ese es su expertise. Si no se me queda nadie en la mesa, no, ahí están todos. Entonces vamos a hacer cinco que vamos a ir rotando y yo llevaré ahí la marcha, tendremos entrevistas, como ustedes vieron ese día, Nils Olsen, gente que va y viene y nos trae nuevos datos. Está un segmento de primicias, el portal Primicias, que tiene interesantes investigaciones y tendremos pues periodistas también que nos lleven a la mesa ese tipo de investigaciones. Y habrá de todo un poco, porque no es un tema único. El programa tiene unos tres, cuatro temas que analizamos a lo largo de casi la hora y cuarto, hora y media que tiene el programa. André, el formato que están estrenando que me parece muy interesante es algo inédito, ya se lo ha visto en las televisiones de otros países. ¿Qué nos puede decir del formato que maneja de lunes a lunes? Pues quisimos copiar de lo bueno, porque yo siempre pienso que si hay cosas buenas que uno puede tomar de otros lugares, pues ¿por qué no? Pero poniéndole, claro, nuestra sal, la ecuatoriana, lógicamente. Entonces, pienso que tiene un poquito de la televisión argentina, guardando sin duda las distancias, pero es del de esto, de poder conversar, de tener varios estudios incluso, no sé si dieron cuenta, hay una gran mesa, luego hay unas pantallas, luego uno se sienta y hay como un sofá donde uno conversa con el otro entrevistado, entonces jugar con eso, hacerlo mucho más ágil cuando el presentador se mueve y conversa mientras camina, eso uno, tiene un poquito también de la televisión española, que es las entrevistas, la forma en que mostramos los videos, la gráfica, entonces tiene combinación, creo que de todo un poco, quizás también de la radio colombiana. Yo trabajé en Radio Colombia, en Colombia aquí, y es tener mesas de mucha gente, me refiero a unas cinco personas, y siempre son los mismos cuando hay un experto de algo y que trae noticias a la mesa. Entonces tiene de todo un poquito y sí creo que en Ecuador no se ha visto algo así y pues lo iremos puliendo, sin duda alguna, iremos ajustando tornillos y sobre todo, yo más que todo siempre digo, agradecida de la apertura que he tenido para volver al Ecuador y poder seguir haciendo periodismo. Qué chévere, Andrea, volver a verla en la televisión ecuatoriana. Bueno, ¿y qué se siente ese regreso a las pantallas del Ecuador? ¿Qué difiere de la televisión, por ejemplo, en Colombia, que es nuestro país vecino, pero claro, hacen televisión de distinta manera, sin duda? ¿Qué nos puede comentar sobre eso, ¿no? Y los cambios que se viven también en la televisión ecuatoriana. Pues sabes que quizás algunos años atrás, cuando yo llegué a Colombia,
podía tal vez ver la diferencia, ¿no? Unos canales mucho más robustos, más grandes. Además, aquí, aquí en Colombia solo hay dos muy fuertes, que son pues RCN en el que yo trabajé y Caracol. Y luego NTN 24 era un hijo de RCN, que es el canal internacional. Que también es otra visión de noticias, porque es 24 horas noticias del mundo. Pero ahora que vuelvo y regreso, veo que hay cosas muy parecidas, que el tema por ejemplo, del periodismo tiene mucha fortaleza en temas de producción, en temas de los anchors, de posicionamiento. Y por ejemplo, en producción nacional, sí es verdad que el Ecuador ha estado unos pasos atrás de Colombia, pero miro estas apuestas, sobre todo hablo por Teleamazonas, el canal en el que estoy ahora, que tuvo unos programas ya hace meses donde se pudo hacer producción nacional, esto también. Entonces, creo que vamos cogiendo el tono de otros países de América Latina y siempre digo yo, hay que darle la oportunidad a estos nuevos espacios y para mí ha sido muy bonito volver. La verdad, yo estaba muy contenta esa noche del lunes cuando estábamos al aire y después fue emocionante pues cerrar el programa y ahora ustedes que me abren estos espacios para poder seguir hablando. Ah, qué chévere. Y bueno, muchos éxitos con el programa de lunes a lunes. La veremos el próximo lunes en Teleamazonas. Y bueno, también seguiremos sin duda conversando, tomando el pulso a la política ecuatoriana, que como dice Andrea, nunca hay cómo aburrirse, sin duda. Gracias, Andrea, por acompañarnos. A ti, Verónica y Andrés, un gusto y un buen inicio de día.